próximo 6 de junio México vivirá la elección más grande de su historia, pero ¿saldrán los mexicanos a votar? En una democracia el voto es el principal modo de expresión y elemento fundamental de la participación ciudadana. ¿Estos comicios intermedios llevarán a la gente a las urnas o continuarán los índices de abstencionismo en las elecciones locales? Acompáñanos a conversar con Francisco Abundis, director de Parametría, y en el análisis el doctor Guillermo de Loya. Bienvenido, maestro Francisco Abundis. Lo primero que te pregunto es, ¿cuál es el indicador de la participación electoral de las elecciones más recientes? Y pues también si nos quieres comentar del abstencionismo. Mira, tenemos básicamente dos niveles de participación, Estela. Las presidenciales casi siempre pasa de 60%. El último récord más alto tal vez fue en 1994 con la elección del presidente Zedillo, que llegó a casi a 74%, pero en general los niveles de participación están alrededor de 63-62% en la presidencial, que fue el caso de la última, donde ganó el presidente López Obrador. En las intermedias, estos niveles de participación suelen caer a veces en 30 bajos, 30 altos, 40 ya sería muy buena participación. La diferencia es que esta elección, como bien sabes, va a ser la más grande de la historia y hay de por medio 15 gobernaturas. Las gobernaturas tienen la misma característica que la presidencial, que son participaciones altas, y entonces creo que vamos a tener niveles de participación muy divididas. Los 15 estados del país que tienen elección para gobernador puede que tengan estos niveles de 50 altos, 60. Luego tendrás aquellos lugares que tienen elecciones de alcaldes, que son casi 2,000 ciudades tan importantes como Puebla, Mérida, que no tienen elección para gobernador, pero sí para alcalde, que finalmente son ejecutivos, y aquellos estados que tienen solamente elección de su Congreso local, que no son pocos. De los 32 estados, 30 estados van a renovar Congreso. Entonces creo que vamos a ver niveles de participación muy distinta dependiendo del tipo de elección que tengas, y esto es un poco lo que nos da la nueva práctica, el fenómeno para el caso de México de la concurrencia, porque recordarás que antes teníamos elecciones repartidas a lo largo de un periodo presidencial de 6 años. Ahora esta intermedia está concentrando, olvídate ya de las 500 diputaciones federales, que es fundamental para la gobernabilidad del país, pero estas 2,000 ciudades, estas 15 gobernaturas, pues van a crear efectos que no hemos visto antes. Que muy interesante entonces lo que vamos a ver en junio del 2021. Sin embargo, bueno, también hay regiones históricamente, Paco, donde se vota más y menos, y también nos gustaría que nos comentaras en las recientes mediciones quiénes están participando más, hombres, mujeres. ¿Cómo ves la posible participación de los jóvenes, desde luego en referencia también al 2018? Mira, hay como dos casos para elecciones estatales, te lo pongo de manera regional, que tienen participaciones bajas, que son básicamente los estados que podríamos decir tienen ciudades de migrantes o por sus economías. Mucha gente migra, pero no hace su cambio de dirección en la credencial de elector. Es básicamente Baja Norte. Ahí tienes niveles de participación muy bajos, porque ciudades como Tijuana, que representa pues 2/3 partes de todo el estado, mucha gente viene de otros lugares del país y no registra su cambio. Y otro lugar que tiene esta característica es Quintana Roo, que no tiene elección para gobernador, pero tiene elecciones locales. Esos son los dos extremos de baja participación. Yo creo que lo que vamos a ver en esta elección, dado nuevamente esta concurrencia, son mucha publicidad, mucha propaganda de los partidos políticos, lo cual te incentiva, digamos, estos niveles de participación, y en principio un sector que siempre preocupa mucho es el de los jóvenes. Lamentablemente casi siempre son los que tienen participación más baja.
Hay que recordar que el voto como tal es un hábito, es una costumbre y esta se desarrolla con el tiempo. Entonces, lo que siempre tenemos, digamos, y esto es prácticamente para cualquier elección intermedia o presidencial, siempre tenemos que los jóvenes son los que menos votan, los adultos mayores son los que más lo hacen, pero este es un sesgo natural prácticamente de todas las elecciones, Estela. Bien, ahora sí, si bien por distintos factores, sea sociológicos, ambientales, psicológicos, incluso o primordialmente políticos, pues mucha gente se abstiene de votar. Evidentemente hay uno que tiene que ver con la lejanía de las urnas, en fin. ¿Tú cómo ves que va a afectar o podría afectar el tema de la pandemia, si bien es una elección que bueno, va a tener, como decías, particularidades importantes, que hay votaciones por gobernadores, etcétera, etcétera? ¿Crees que la pandemia podría inhibir el voto? Sí, y lo estamos viendo de hecho ya en elecciones, ya el caso de la última elección en Hidalgo y Coahuila, eran elecciones locales, intermedias, y esas nuevamente se caracterizan por tener participación muy baja, intermedias para las propias administraciones de sus gobernadores. Yo creo que sí vamos a ver efectos de ello. Sería difícil cuantificarlo, pero te diría que puede afectar, dependiendo del lugar, entre 5 8 puntos. De hecho, también lo estamos viendo en algunas elecciones en Sudamérica. Ahora en febrero hay elecciones en Ecuador y luego va a haber elecciones en Perú, que son elecciones que, no obstante que tienen voto obligatorio, tienen efectos más o menos de esta naturaleza, de alrededor de 4 o 5 puntos en sistemas de voto obligatorio, que no es el caso en México. Entonces yo creo que en México podría este porcentaje subir incluso un poco más, hasta 7-8%. Bueno, pues en realidad es importante recordarle a la gente la importancia de la participación electoral, Paco, y bueno, seguramente para ustedes, los expertos, para ti como estudioso y experto del tema, va a ser muy interesante ver esta elección, la más importante, la más grande de la historia en nuestro país. Muchísimas gracias, maestro Francisco Abundis, gracias siempre por darnos tantos puntos de vista tan importantes para el análisis. Al contrario, un gusto estar contigo, Estela, y sin duda le seguiremos dando seguimiento a esto porque, como te decía, vamos a ver efectos que no hemos visto. Nada más como una pequeña anotación analítica. Es importante distinguir que estas elecciones locales van a variar mucho en su resultado de cómo se está midiendo la elección nacional. Decir ahora que Morena va muy arriba en todo el país, hay que tomarlo con cuidado. Si bien es cierto que tiene ventaja en muchas elecciones, hay que ir a elección por elección. Las elecciones intermedias o de gobernador, por definición, son locales y no se definen por grandes mediciones nacionales. Creo simplemente es una advertencia para los datos que se están publicando. Muy importante la precisión. Muchísimas gracias, maestro. Al contrario, un gusto, Estela. Muchas gracias a ti. Bueno, y vamos